supuestamente ya le puse grabar, aunque no veo aquí en la pantalla alguna señal que me indica grabando. Bueno, pero ya puse la señal y vamos a continuar. Así que nos quedamos analizando trastornos del sueño, en particular parasomnias que les comentaba que son conductas anormales que se presentan durante el sueño. Hay un desfasamiento entre el estado, el nivel de vigilancia y la actividad motora. Y les resaltaba como ejemplo el, el sonambulismo, que es el que más conocen, es decir, caminar o tener actividad motora mientras están dormidos. También resaltamos que esas conductas anormales se pueden presentar durante la fase de sueño lento, durante la fase de sueño MOR o en las etapas de transición, es decir, de vigilia hacia sueño o de sueño hacia vigilia, es decir, por activación cerebral que empiezan a despertar. Entonces hay diferentes tipos de parasomnias y que utilizan la clasificación de acuerdo el momento en que se presentan. Y entonces allí, pues, vimos los despertares confusos, el sonambulismo, que se presentan durante el sueño lento o en la transición de sueño lento y el despertar. Y les dije que últimamente se agregó el comer mientras se duerme o también la parte de actividad sexual o sexomnia, sonambulismo sexual. También están los terrores nocturnos clasificados ahí en las parasomnias del sueño MOR. Luego están las relacionadas con el sueño MOR, donde está la parálisis recurrente del sueño, las pesadillas, y luego otras parasomnias, como la explosión de la cabeza o alucinaciones que se presentan durante el sueño, o orinarse durante el sueño, y otras parasomnias que se presentan por cualquier enfermedad calificada aquí como parasomnias relacionadas con trastornos médicos o también cualquier tipo de droga también puede dar origen a parasomnias. Entonces, eso tengo entendido, lo recorrimos. Nada más faltaba alguna información adicional de ciertas grabaciones que no corrieron, no sé por qué motivo. Entonces aquí corre una, está relacionada con comer durante el sueño. Ahí noten, hay una paciente que estando ya dormida, de repente se levanta, camina, se desplaza, sale de la recámara, se dirige a la cocina, abre el refrigerador y saca productos alimenticios, pero ella considera que esa conducta no la presenta, pero tampoco se explica por qué está subiendo de peso, a pesar de que en el día casi no come. Entonces tuvo que ir con un especialista en trastornos del sueño y le sacaron videos de su conducta. Miren, allí lo está viendo y apenas lo está creyendo. Pero noten, esa conducta es muy complicada. Difícilmente esa conducta tan complicada se puede llevar a cabo estando dormidos. Más bien, hay
se olvida, hay amnesia de todos esos actos, porque todo esto, ven qué complicado es abrir el refrigerador, sacar la comida, prepararse lo que va a comer. Hasta puede haber accidentes, cortarse, quemarse. Tiene que haber conciencia, de tal manera que hay amnesia, se les olvida todo lo que hacen después de que llegan a dormir. Entonces, pues ya vieron ese tipo de parasomnia, comer durante el sueño, pero como les decía, más bien recuperan la conciencia para hacer esa actividad muy complicada. Ya después, al regresar a dormir, pues se les olvida, se les borra, hay amnesia. Pero bueno, este tipo de trastornos se incluyó en la última versión de trastornos del sueño, se incluyó en las parasomnias relacionadas con el sueño lento. Allí está con el especialista y ya le está explicando lo que pasó. Ella no lo creía, pues hasta que le enseñaron videos con cámaras colocadas ahí en su casa y la conducta que presentaban después de haber empezado a dormir, se levanta, ingiere alimentos, se regresa, se vuelve a dormir como si nada y no recuerda haber comido en la noche. Ahí están repasando el video y otras personas, pues ya en la noche se acercan el alimento allá a su cama o se levantan por el alimento, se lo llevan a su cama, siguen comiendo allí, se quedan dormidas, se les olvida todo ese tipo de actividad y entonces concluyen que no, que ellas no tienen ese tipo de conducta cuando es hora de dormir, pero eso queda confirmado que sí, con estos videos que obtienen de estos pacientes. Bueno, allí están explicando a qué pudiera deberse ese problema, pues como que deja de funcionar la conexión de los lóbulos frontales, donde se localizan las funciones cerebrales superiores y las otras partes del cerebro, de tal manera que por eso no recuerdan esa conducta. Bueno, creo que con esto es suficiente un ejemplo de ese tipo de trastorno que se integró en la última clasificación de comer mientras se duerme. Ah, Rodrigo está levantando la mano. Dime, Rodrigo. Sí, es que tenía una duda de, digamos, la clasificación de parasomnias. ¿Cuál es la diferencia como entre la A y la B? Porque, o sea, la A dice relacionados con la fase del sueño humor y la B dice parasomnias asociadas con sueño humor. Entonces, como que, o sea, las dos tienen que ver con el sueño humor. Entonces, ¿cuál es como la diferencia entre ambas?
Déjame regresarme a donde está la lista. A ver, déjame ver, voy de regreso. Ah, ahí está. Entonces, diferencias entre A y B, dices, parasomnias relacionadas con la fase de sueño no more, y B, parasomnias asociadas con sueño more. Esa es la duda que tienes. ¿Qué diferencia hay? Ah, ok. Entonces la N significa no more, ¿no? Esa A es la lo diferencia. mejor no Ah, ok, resalté eso, sí. Allí, ok, ok. acuérdate, ahí se ve no more. Es decir, que es un sueño sin movimientos oculares rápidos, que es sinónimo de sueño lento. Sí, y el otro ya ves, en B es more, sin la N. Entonces, no sé si con eso se te aclara o quieres información adicional. Sí, no, no, ya entendí. O sea, es que como no había como hecho la relación de N more significa no more, pero ya me queda claro. Sí, es que no hice énfasis, me fui rápido, N more, more, y ahí, bueno, puede haber confusión. Sí, pero N more es sin movimientos oculares rápidos, o es sinónimo de sueño lento. Ok, entonces me sigo. Ahí ya vieron un ejemplo de este extraño trastorno del sueño donde hay algunas personas que comen en la noche, pero ya se dieron cuenta que realmente, aunque sea en la noche, no comen dormidos. Es una conducta muy complicada para llevarla a cabo completamente dormidos. Más bien se levantan con el impulso de ingerir alimentos, ingieren alimentos y regresan a dormir, pero ya se les olvida, se les borra que cuando regresan y se duermen, eso que hicieron mientras estaban despiertos en la noche, se les olvida y entonces, pues, y por eso se le califica como un trastorno del sueño, pero realmente ya se dieron cuenta que eso no se puede llevar a cabo estando dormidos. Bueno, entonces me faltó pasarles ese video que es muy interesante. Entonces, pasaremos a otro capítulo, movimientos relacionados con el sueño. Sin embargo, si todavía tienen dudas en relación con las parasomnias, podemos dar información adicional o les quedó completamente claro. Bueno, si es así, entonces pasamos al siguiente capítulo de trastorno del sueño, que es diferentes tipos de movimientos que se presentan cuando uno está dormido. Inclusive algunos se dan en la etapa de transición y empezar a dormir. Entonces, como ven aquí en pantalla, pues hay varios trastornos y resaltando cada uno de ellos el síndrome de piernas inquietas. ¿En qué consiste ese síndrome? Bueno, es una sensación desagradable que siente el paciente. Se le entumen las piernas a veces, tiene calambres, siente hormigueo, siente calor, siente frío, de tal manera que esa sensación desagradable lo obliga a tratar de controlar esa sensación y a veces lo hace moviendo las piernas y muchas veces este problema se presenta inclusive durante el día. Durante el día las están moviendo, sobre todo cuando está en reposo. No se puede estar en completo reposo porque viene esa sensación que se presenta en las piernas
y han aprendido que tienen que moverlas para que esa sensación disminuya o desaparezca. Entonces, pero eso además trae problemas de atención que puede influir en el aprendizaje y es muy importante poner atención para cuál es el origen de este trastorno de piernas inquietas. Ahora, pero como está incluido como trastornos del movimiento relacionado con el sueño, ¿qué pasa con el sueño? Bueno, esto de síndrome de piernas inquietas se hace más marcado al atardecer, al anochecer, es decir, cuando se inicia el proceso de dormir, lo que indica que sigue un ritmo circadiano que cada X tiempo este síndrome aumenta de intensidad y aquí coincide con el momento de dormir, de tal manera que el paciente, pues ya es la hora de dormir, se acuesta y empieza con esas sensaciones desagradables. Se le entumen las piernas, tienen calambres, hay hormigueo, como que les da frío, como que les da calor, y eso no les permite conciliar el sueño. Entonces, los que hacen, algunos de ellos han aprendido, se bajan de la cama y como que marchan, se ponen a marchar para darle actividad a sus piernas y con eso se calman esas sensaciones desagradables y ya se acuestan. A veces funciona, a veces no. Y algunos han aprendido que con golpes, con golpes en las piernas, pueden calmar esta sensación desagradable. Se dan golpes con la mano, con el puño, o otros tienen un bat ahí abajo de su cama, agarran el bat y se golpean las piernas. Bueno, pero son bats de hule espuma o de hule, entonces golpean, pero como ya se dieron cuenta, no es un bat de esos estándar que podrían causar fracturas. Tienen un bat ahí especial de hule y con eso golpean y con eso medio se tranquilizan y con ese tipo de conducta logran entrar a sueño, pero sí tardan mucho. Ya saben de la latencia al sueño. Con esa conducta, la latencia al sueño se alarga, se alarga, se alarga, porque hay que calmar esa sensación desagradable de las piernas, porque de otra manera no logran conciliar el sueño. Bueno, y hay un trastorno complementario, como ven ahí, en B, trastorno de movimientos periódicos de las extremidades. Ahí el sujeto ya se dispone a dormir, ya está acostado, pero empieza a mover ligeramente las extremidades, involucra piernas y brazos. Ya empieza a dormir y se mueve. Eso hace que se fraccione el sueño. Vuelve a empezar a dormir y se mueve. Intenta dormir otra vez y se mueve. Entonces, se presentan esos movimientos constantemente, de tal manera que tienen un sueño fraccionado. Tardan bastante en el sueño superficial, en las fases 1 y 2 de sueño lento, precisamente por ese tipo de actividad motora. Entonces ya se sabe que ese tipo de movimiento altera el sueño. Y ya saben ustedes, cuando hay un sueño alterado, fraccionado, los problemas
psicológicos, conductuales que se presentan al otro día, dependiendo del grado de alteración que tuvo el sueño, pues puede haber somnolencia diurna excesiva, puede haber niveles de atención bajos, hay problemas de aprendizaje, la memoria se altera, el estado de ánimo también. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Primero uno se pregunta las causas. ¿A qué se debe ese tipo de actividad motora que altera la conducta de los individuos, tanto en vigilia, porque ya les decía que las piernas inquietas se pueden presentar durante el día también, como durante el sueño, y ya saben que alterándose el sueño, todos los problemas que se presentan al otro día al despertar, entonces, pues se ha buscado cuál es el origen de ese tipo de trastornos. Y por ahí se tiene cierta información. Ha coincidido, por ejemplo, con disminución en el contenido de hierro. Son personas que tienen contenido de hierro muy bajo. Además, el hierro es importante para una gran cantidad de funciones, entre ellas para regular el movimiento. También se ha detectado que hay alteraciones con la liberación de dopamina. Acuérdense que la dopamina es un neurotransmisor que participa en la regulación de la vigilia, pero también participa en la regulación del movimiento. Un ejemplo donde es más notable su participación es en los pacientes que tienen Parkinson, que tienen problemas del movimiento. Bueno, ahí se ve que tienen problemas en la regulación de la liberación de la dopamina. Y en este caso de este tipo de trastornos del sueño y movimiento, pues se considera que también son estos mecanismos dopaminérgicos que intervienen, además de lo que les mencioné, problemas en la concentración de hierro. Y además, sobre todo esto se ha detectado en aquellos núcleos que regulan la conducta del movimiento durante el día, que son varios. Entonces, pues se ha tratado de apoyar a estos pacientes regulando la concentración de hierro y eso les ha ayudado. O también les puede ayudar antes de acostarse, tener algún baño tranquilizante. A veces puede ser con agua media fresca o a veces con agua caliente. Entonces, los pacientes van aprendiendo alguna técnica que les puede ayudar a tranquilizar ese tipo de movimientos que se presentan en las piernas o involucra piernas y brazos y que altera su sueño. Pero todavía no se sabe con precisión cómo controlarlos. Es decir, todavía no tiene una cura así precisa porque no se conoce bien el origen de este trastorno. Hay hipótesis, pero falta información para comprobarlos. Pasando a C, calambres en las piernas, puede estar relacionado con el punto anterior, movimiento periódico de las extremidades y con las piernas inquietas que les decía. Es una alteración que se mezcla, porque ya les decía que en las piernas inquietas se presentan una gran cantidad de sensaciones desagradables como hormigueo, dolor, frío, calor, se rascan. Bueno, también los calambres se pueden presentar
en las piernas en particular, y eso puede alterar el sueño. Luego, otro tipo de trastorno que lo califican aquí como un movimiento que altera el sueño es el bruxismo, es decir, rechinar los dientes. Y ese tipo de problema está alcanzando niveles muy importantes, tanto que ya se han integrado odontólogos a las asociaciones de sueño. Ya hay un capítulo especial que se llama trastornos del sueño y bruxismo, o trastornos de sueño en odontología, porque ya es un trastorno que altera de manera significativa al sueño. Y no nada más eso, durante el sueño se van limando las las piezas dentales, disminuyen de longitud y en ocasiones hay pérdida total de algunas piezas. Aunque también es importante resaltar que el bruxismo se puede presentar en el día también. Puede haber bruxismo diurno o nocturno, y en ese sentido puede estar relacionado con el estado de ánimo del paciente. La ansiedad puede generar bruxismo durante el día, pero en este caso en particular, en este capítulo que estamos viendo, trastornos del sueño, pues aquí resalta el bruxismo nocturno, que ya les decía que es importante hacer equipo con odontólogos para tratar de resolver este problema. ¿De qué resulta este problema? De una contracción excesiva de los músculos masticatorios, una contracción excesiva que normalmente se utiliza en esos músculos para comer, pero también existen músculos que además para comer sirven para hablar. Entonces hay diferentes tipos de músculos en el área bucal que desempeñan diferentes funciones. Y aquí los que aumentan de intensidad en la noche, que es lo que interesa para este tipo de área del conocimiento, son los músculos masticatorios que se contraen con bastante intensidad y además pueden moverse presentando movimientos eh, verticales u horizontales, originando una fricción de las dentaduras. Se van limando los dientes, van disminuyendo de amplitud y, como les mencionaba, se pueden perder piezas completas. Si el bruxismo no es muy intenso, el sujeto tarda en darse cuenta que tiene este padecimiento. Lo que tiene de referencia es que sus dientes se van reduciendo de tamaño. A veces el bruxismo es tan intenso que produce dolor por la contracción intensa y sostenida de los músculos masticatorios, y es el dolor el que despierta al paciente. Entonces se da cuenta de que algo anda mal y en ese sentido pues detectan que tiene bruxismo y ese tipo de alteración pues altera el sueño de manera significativa
Entonces, como les decía, pues hay que tratar de controlarlo, de curarlo de alguna manera y recurrir al apoyo de los dentistas, porque muchos de los instrumentos que ellos utilizan, este, pues ayudan a este tipo de pacientes. Bueno, pero ¿qué pudieran hacer? ¿Qué pudieran hacer en este caso los especialistas, sobre todo los odontólogos, que además de ser odontólogos, pues ya forman parte del grupo de sueño en pacientes dentales? El área de sueño dental está creciendo de manera significativa. Bueno, ahí hay que hacer un estudio detallado para ver cuál sería el tratamiento más adecuado. Y hay varios tratamientos. Uno de ellos es ponerle ciertos dispositivos que ellos mismos diseñan y hacen una especie de protectores dentales que tienen que ser individualizados, personalizados. Ahí tienen que sacar una medida precisa de la dentadura para poner protectores en su dentadura. Hagan de cuenta como los boxeadores que utilizan ahí protectores para evitar accidentes de su dentadura por los golpes. Bueno, aquí en este caso, pues ponen generan varios dispositivos que les permiten proteger a la dentadura, pero tiene que ser unas prótesis muy precisas, porque de otra manera les molestan a los pacientes y ese puede ser un factor de que altere el sueño. Si originalmente era el bruxismo, ahora a lo mejor fue el dispositivo que diseñaron que le molesta más que el bruxismo que tenían. Entonces, pues sí, hay que ver con mucho cuidado qué tipo de dispositivos hay que implementar para que las dentaduras dejen de ponerse en contacto y originar bruxión, bruxismo y desgaste de la dentadura o pérdida completa de los dientes. Bueno, ese es un posible método de intervención. Hay otros también, como la inyección de la toxina botulínica que produce parálisis de los músculos masticatorios. Entonces allí es otra opción. Bueno, ya detectaron que el problema resulta por la contracción intensa y sostenida de los músculos masticatorios. Entonces llegaron a la conclusión de que es conveniente en este paciente inyectar este derivado del botulismo, esta toxina del botulismo. El problema es que produce parálisis inhibiendo mecanismos colinérgicos. La acetilcolina interviene normalmente durante la masticación como neurotransmisor. Entonces, con ese conocimiento, pues se administra esa toxina del botulismo para producir parálisis de los músculos y de esa manera cesa la contracción de estos músculos. El gran problema es que hay una interacción funcional entre los músculos masticatorios y el hueso de las mandíbulas. Hay una interacción. El funcionamiento de uno depende del otro. Hay interacción. Si en un momento determinado el hueso detecta que ya el músculo no está funcionando, que se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, entonces el hueso tiende a perder su función, tiende a haber descalcificación.
porque ya la función que desempeñaba allí el hueso ya no se lleva a cabo. Y hay una respuesta entonces que tiende a deteriorarse el hueso donde se insertan los músculos masticatorios. Así que hay que tener mucho cuidado de cuál sería el tratamiento más adecuado para cada uno de los pacientes que tiene bruxismo y cuya intensidad ha sido tan elevada que altera el sueño de manera significativa. En dado caso de que sea un estado emocional el que produzca bruxismo, como intensidad, como ansiedad intensa, entonces allí requiere del tratamiento psicológico para controlar la ansiedad, que puede ser el factor del bruxismo. Y si es el factor, bueno, después de un tratamiento adecuado, a través de aplicar técnicas de psicología, se puede controlar la ansiedad, termina el bruxismo y termina el problema de alteración del sueño por el bruxismo. Si a veces la terapia cognitivo-conductual no funciona, entonces se podrían administrar fármacos ansiolíticos, es decir, que controlen la ansiedad. Y entonces, como ven, el bruxismo puede ser tratado de diferente manera, pero primero hay que detectar con precisión cuál es el factor que está dando origen al bruxismo para no implementar el tratamiento equivocado. Bueno, entonces ahí está el bruxismo, que también está relacionado con este capítulo de trastornos del movimiento relacionados al sueño, porque aquí lo que se mueve es la dentadura, que puede ser movimiento horizontal o vertical, originado por los músculos masticatorios. Luego, otro, otro tipo de movimientos que se presentan cuando estamos dormidos y alteran el sueño, es lo que están calificando aquí en el inciso E como trastornos del movimiento rítmico relacionados al sueño, que, que ahí hay una gran cantidad de trastornos que pueden consistir en que están moviendo su cabeza, ya están acostados, la cabeza colocada en la almohada y la empiezan a mover derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y eso, pues como ya tienen ustedes el conocimiento básico, con ese tipo de conducta no se puede entrar a sueño profundo. Si acaso se la pasan en fase 1, 2 y 3, pero se interrumpe por el movimiento. O a veces no solamente es movimiento horizontal de la cabeza, a veces empiezan a golpear su cabeza, así, dan golpecitos ahí en la almohada constantemente, constantemente, y pues con esa conducta tampoco pueden dormir profundamente. O en niños, a veces como que tratan de incorporarse en las rodillas, en las manos, y empiezan a moverse, estando dormidos en sueño superficial. Allí hay que tener cuidado en la cuna donde duermen para que no se vaya a golpear con el material que rodea a la cuna. Entonces, como ven, hay una gran cantidad de actividad motora que se presenta durante el sueño y que altera la profundidad y también la calidad del sueño. Y muchas veces no se conoce cuál es el origen de estos movimientos. Ahí lo que requiere es observación constante y que no se vaya a lesionar la persona
que tiene este tipo de movimientos cuando está inconsciente porque está durmiendo. Y, y en ese sentido incluyen otro inciso, perdón, el F, de que hay más movimientos durante el sueño, pero son diferentes tipos de movimientos. Mueven nada más una pierna o mueven un brazo, se reacomodan, constantemente presentan diferentes tipos de movimiento, pero como son tan variados, por eso dice no especificado. Pero lo que quede claro es que cualquier actividad motora que se presente cuando uno está durmiendo altera el sueño, lo hace superficial, lo fracciona. Difícilmente es un sueño reparador y al otro día pues ya conocen las consecuencias de un sueño incompleto, no reparador, pues altera la actividad física y mental y la calidad de vida se reduce. Eso lo hemos venido repitiendo con los trastornos del sueño y aquí lo mismo se repite. Si el sueño no es adecuado por estos trastornos motores que hemos mencionado, las consecuencias durante el día pues ya las conocen. Y luego se incluye otro trastornos del movimiento, que estos trastornos se originan por el consumo de fármacos o drogas, es decir, por fármacos o medicamentos que son administrados por algún especialista para controlar cierta enfermedad, pero ya saben que además tienen efectos colaterales nocivos. Hay que poner atención. Sí, utilizo este fármaco para controlar esta enfermedad, pero debo de tomar en cuenta que colateralmente puede originar este tipo de alteración. Entonces ahí hay que hacer un balance de costo-beneficio. Eso normalmente lo deben de saber los especialistas para cuando le van a administrar, a recomendar fármacos a algún paciente para regular su enfermedad, debe de saber que existen fármacos o, perdón, alteraciones colaterales nocivas. Y no se diga de las drogas, no se diga de las drogas que es un problema ya universal, no nada más en México, sino en todo el mundo. Sí, las drogas en general alteran el sueño, pero además algunas de ellas incrementan los movimientos durante el sueño y hay muchas que tienen ese tipo de problema y cada vez surgen más y más y más. Y entonces hay que estar analizando constantemente cuáles son sus efectos sobre la conducta en general, sobre su salud física y mental y en particular sobre el sueño. Entonces es un problema que sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces por eso está abierto ese capítulo de trastornos del movimiento relacionados al sueño debido al consumo de fármacos o drogas. Y cuando digo drogas, ya les he mencionado repetidamente, repetidamente que pueden ser drogas lícitas o ilícitas. Ya mencionamos que la cafeína, la teína, la teobromina, que forman parte del café, té y chocolate, son drogas lícitas, pero que esa molécula que ya hemos mencionado repetidamente altera el sueño y la cafeína puede originar actividad motora mientras se duerme. Y otra bebida que no les he mencionado, los refrescos de cola, sobre todo Coca-Cola, Pepsi-Cola y Bicola y otros que han surgido, porque todos originalmente la Coca-Cola tenía sus toquecitos de cocaína. Se vendían
hace siglos en las farmacias como un tónico, tónico para dar energía, y le daban sus toquecitos de cocaína. También tiene cafeína, todavía tiene cafeína la Coca-Cola actual, la Pepsi-Cola actual, y otras. Ya ven que han surgido otros refrescos de cola, como les decía, Big Cola, y hace tiempo existió la Mexicola en México, como su nombre indica, Mexicola, y ahí ustedes pues no habían nacido todavía. A veces la ficha de la Mexicola decía, el ratón paga. ¿Quién es el ratón? Era un boxeador muy famoso, nacido en Tepito, campeón mundial, y ahí lo integraron para promocionar este tipo de bebida. Entonces, al comprar la bebida y al destaparla, si la ficha decía, el ratón paga, pues ya le salía gratis la bebida. Pero en fin, varios refrescos, en este caso como los refrescos de cola, tienen por ahí cierta cantidad de cafeína y en exceso puede alterar el sueño. Además que todavía conservan por ahí una fórmula secreta que no quieren dar a conocer. Pero noten, estamos hablando de drogas lícitas también. Bueno, y al último, dejan otra ventana abierta de trastornos del movimiento relacionados al sueño por alguna enfermedad. Hay enfermedades que alteran el sueño. Una de ellos que ya les mencioné hace rato, los pacientes con Parkinson, que normalmente durante el día tienen problemas motores difíciles de controlar. Les cuesta trabajo alimentarse porque con el movimiento es difícil establecer una coordinación adecuada entre, por ejemplo, comer la cuchara para agarrar la sopa y llevarla a la boca. Les cuesta mucho trabajo llevar a cabo ese tipo de coordinación. Y cuando duermen, pues está presente diferentes tipos de movimiento que fraccionan su sueño, lo hacen superficial y de tal manera que el sueño no es reparador. Entonces hay diferentes tipos de alteraciones del sueño por una enfermedad médica de una alteración del movimiento. Antes aquí, se metía la epilepsia, sobre todo un tipo de epilepsia, aquella relacionada con la que produce actividad motora, que tiene crisis convulsivas, donde el músculo está involucrado. Y hay un tipo de epilepsia especial que se llama nocturna, como su nombre lo indica, se presenta especialmente en la noche y entonces por eso se le ponía epilepsia nocturna, aunque la alternativa es epilepsia durante el sueño, porque puede ser que alguien esté dormido en el día y entonces ahí se le puede presentar ese tipo de epilepsia. Entonces, por eso es más apropiado ponerle epilepsia durante el sueño que epilepsia nocturna. Bueno, esa ya se trata de manera aparte. Se sacó de este capítulo 6 de trastornos del movimiento relacionados con el sueño. Déjenme ver si corre este video para que vean el movimiento periódico de las piernas. ¿Si alcanzan a ver el video? Porque luego, aunque yo lo vea, ustedes no lo ven. ¿Sí lo están viendo?
No, seguimos viendo la presentación. ¿No, no lo ven? No, No, profe. Ah, bueno, entonces sí, técnicamente, quién sabe cómo pudiera ser esa conexión. Bueno, entonces, pues lo quito, pero es un video que describe cómo el síndrome de piernas inquietas. Luego les voy a subir un video especial de este síndrome de piernas inquietas, ya que no corrió. Y ahora déjenme regresar a donde estaba, porque no me quiere dejar regresar mi sistema. Déjenme ver. Ah, ya. Bueno, entonces, luego les voy a subir un video de este síndrome de movimiento periódico de las extremidades y de las piernas inquietas, que a lo mejor no va a correr, y movimientos rítmicos relacionados con el sueño. O déjenme ver a ver si corre. ¿Sí ven el video? Sí, ese sí. Ah, bueno, entonces lo dejo correr. Ahí como oyen, lo están describiendo en inglés, pero llega una paciente ahí precisamente porque tiene ese problema, llega a una clínica de trastornos del sueño, allí la está entrevistando un especialista y entonces pues ahí le están describiendo los diferentes tipos de trastornos que pueden presentarse y que alteran significativamente al sueño. Entonces ahí pues le indican que es necesario que se le haga un estudio completo mientras duerme. Así que finalmente la convencen que se haga el estudio. Ahí le están explicando en qué consiste el estudio y ahí ven, realmente estos movimientos son muy violentos, demasiado violentos. Y entonces le están sugiriendo algunas técnicas para controlar eso. Puede ser actividad física, como ya vieron ahí, y eso puede ayudar, pero a veces no funciona y entonces no hay más remedio que tratar de administrarle medicamentos relacionados con la regulación de la liberación de la dopamina, que ya les decía que la dopamina regula la actividad motora. Bueno, entonces ya les pasé un ejemplo, aquí otro de, si alcanzan a ver este video también. Sí, Miren, ahí va, hay diferentes tipos de movimientos. Vean, ahí ya está en sueño superficial, pero con ese tipo de movimientos, pues es imposible entrar a sueño profundo. Entonces así se la pasa por tiempo que parece interminable, ahí como están viendo en el video.
Y ahí otra vez le vuelven a sacar video mientras duerme y sigue con el movimiento. Ahí se calma ligeramente. Y como ven, pues esa conducta da como resultado sueño superficial, sueño fraccionado y al otro día los problemas relacionados con alteraciones del sueño. Bueno, entonces ya describimos otro capítulo relacionados con el movimiento. Y luego vienen otros trastornos especiales que no tienen los síntomas adecuados para poder colocarlos en alguno de los capítulos que ya vimos. No tienen esos síntomas, pero son factores que alteran el sueño. Y si son especialistas en sueño, en algún lugar los tienen que colocar. No caben en las 6 categorías anteriores, pero alteran el sueño. Bueno, pues abrieron esta ventana en el capítulo número 7 y ponen otros trastornos del sueño. En la última edición que sacaron estos especialistas, que puede ser en relación con trastornos orgánicos, como puede ser alguna lesión en alguna parte del organismo, particularmente alguna lesión en el sistema nervioso. Y particularmente, acuérdense, ustedes tienen la información básica para deducir que cualquier tipo de lesión que se presente en el tronco cerebral y en los hemisferios cerebrales, ahí donde se distribuyen las neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño, resultado, alteración orgánica del sueño. Acuérdense históricamente de lo que sucedió en aquellas pandemias en Europa, donde se presentó la encefalitis letárgica, que fueron luego identificando que había lesiones en el cerebro que daban origen a sueño continuo, encefalitis letárgica, o a veces permanecían despiertos, dependiendo dónde se localizaba la lesión. Pues bien, esos hallazgos fueron de tipo clínico, una correlación entre los síntomas del paciente y su daño cerebral. Acuérdense que al morir y al recuperarse el cerebro y al estudiarse el cerebro haciendo análisis histológico, se identificaron regiones cerebrales con lesión y lo relacionaron con la conducta que tenía el paciente. Y luego eso se hizo ya con modelos animales. Ahí sí, provocando a propósito una lesión y ver qué alteración se alteraba. En este caso, cómo se alteraba el sueño. Pues bien, en este paquete de otros trastornos del sueño, en A, trastornos del sueño fisiológicos, orgánicos, puede estar relacionado con lesiones en las áreas cerebrales que regulan el ciclo vigilia-sueño. Y como no caben en ninguna de las 6 categorías anteriores, aquí están en esta categoría de otros trastornos del sueño. Y en B hay un capítulo especial. Otra vez regresamos a las drogas o a las sustancias que se ingieren, que no necesariamente son drogas, sino pueden ser bebidas que
acostumbramos todos los días y que sin saber o a sabiendas alteran el sueño. Así que hay un capítulo especial para analizar ese tipo de sustancias que alteran el sueño. Y agregan a algo más, trastorno del sueño por factores medioambientales. Ahí nuevamente, pues hay tantos trastornos que se presentan por factores que están cerca de nosotros. Acuérdense que si hace mucho frío, es un trastorno medioambiental que altera el sueño. Si hace mucho calor, es un trastorno medioambiental que altera el sueño. Pero como no hay un capítulo que diga trastornos del sueño originados por cambios de temperatura, pero ya sabemos que el cambio de temperatura altera el sueño, bueno, aquí está la puerta abierta, como caerían en este trastorno del sueño medioambiental. Lo mismo que el ruido, allí donde dormimos, si hay ruido intenso, pues es un factor que altera el sueño y no hay un capítulo que diga trastornos del sueño por ruido, pero aquí está la puerta abierta, quedaría allí como un trastorno del sueño medioambiental. Y así hay muchos factores más, como los mosquitos, por ejemplo. Pronto se acerca la temporada de lluvias. Si no tienen mosquitero en su recámara, pues ahí tienen un factor medioambiental que les va a alterar el sueño. Perdón. Y así, por ejemplo, pues hay más factores medioambientales que alteran el sueño y sin embargo no hay un capítulo para cada uno de los factores que hemos mencionado, pero aquí está la puerta abierta en C, trastornos del sueño por factores medioambientales. Y luego además ya hay dos apéndices. Aquí ven el apéndice A, donde ahí se concentran varios tipos de trastornos del sueño y sobre todo en este caso en particular relacionados con enfermedades, es decir, con alteraciones médicas, enfermedades y neurológicas, como les decía, lesiones de aquellas regiones cerebrales que regulan el ciclo vigilia-sueño, ya se les cataloga como una alteración neurológica que altera el sueño. Y ahí está una lista, como están viendo. Insomnio familiar fatal. Pero aquí pudiéramos preguntarme, bueno, ¿por qué lo ponen aquí en un capítulo especial en el apéndice A? Si ya vimos el capítulo de insomnio, que fue el primer capítulo de trastornos del sueño. Aquí se pone de manera especial porque ya se origina de algunos factores ya bien identificados. Se han encontrado ya datos de lesión cerebral localizada, hay factores genéticos, son heredables, de tal manera que ya se identifica de manera muy particular el insomnio familiar fatal. Insomnio familiar fatal. Déjenme ver. A ver si pueden ver ahí corre el video. ¿Sí ven el video? Sí, profe. Sí, pero creo que no se oye. ¿Sí lo ven? Sí, Ajá.
Bueno, entonces, allí observaron en el video en qué consiste el insomnio familiar fatal. Ya hay una serie de lesiones localizadas que, como resaltan ahí, originalmente pensaban que esa lesión estaba abajo en el tronco cerebral, ahí donde están los grupos de neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño, que históricamente era conocido como sistema reticular activador ascendente, que ustedes ya conocen muy bien, donde hay una serie de núcleos con sus neurotransmisores que están regulando el ciclo vigilia-sueño. Así que se pensaba de manera lógica que por ahí debería estar la lesión. Pero en este caso, pues descubrieron que la lesión estaba un poco más arriba, en el tálamo, que es un lugar de paso de fibras que ascienden y descienden para regular la conducta en general. Y que aquí pues detectaron que había problemas. En primer lugar, escaseaban las neuronas de una parte del tálamo, se reducían en cantidad y además, pues las conexiones del tálamo con el lóbulo frontal del cerebro, lóbulo frontal, que es de los lóbulos evolutivamente más evolucionados, particularmente el hombre, que es el animal más inteligente que existe en el planeta Tierra. Entonces, al fallar ese problema o esa conexión, esa interacción, pues observan cómo el sueño se altera y termina con la muerte. Se va alterando la conducta, pero además las actividades cognitivas se van alterando, como ya se dieron cuenta, y termina de manera fatal. Y se da entre familias, se da entre familias. En la misma familia de este paciente ya habían detectado otro tipo de problemas y se han descrito ya varios genes que intervienen para dar origen a este insomnio familiar fatal. Bueno, entonces, como ven, de esta manera, pues aquí en este apéndice A se localiza el insomnio familiar fatal y no en el capítulo general de insomnio, porque aquí tiene características muy particulares este insomnio familiar fatal y que desafortunadamente todavía no tiene remedio. Bueno, ese es uno de los trastornos especiales. Luego viene también aquí en este apéndice la fibromialgia, que significa dolor de las fibras musculares y que en las noches pues se altera el sueño, aunque también puede haber cierto tipo de dolor estando en vigilia, pero se hace más marcado en la noche, y eso fracciona el sueño. De hecho, a, alcanzan estos pacientes con fibromialgia a entrar a sueño profundo. 1, 2, 3, es decir, sueño delta, sueño más profundo y MOR. Sin embargo, se alcanza a meter una actividad alfa, que ya saben que la actividad alfa es característica de la vigilia pasiva. Pues aquí en este tipo de pacientes se mete la actividad alfa estando en sueño profundo. Se observa que en las ondas delta se encima la actividad alfa, resultando en un sueño profundo, pero fraccionado. Y además, este tipo de alteración es más abundante en la mujer que en el hombre. De hecho, les voy a comentar que
hicimos un proyecto de investigación ahí en Laboratorio de Neurociencias para un doctorante y y en parte consiguió a alumnas o familiares de allí de la facultad para completar el estudio, el número adecuado de registros para integrar este proyecto doctoral y luego publicar un artículo sobre fibromialgia. Entonces, eso está bastante interesante porque además les voy a decir que la fibromialgia consiste en una serie de puntos de zonas del cuerpo que producen dolor y por eso luego se les llaman como puntos específicos de la fibromialgia. En el cuerpo se pueden distribuir varias zonas que de manera particular producen dolor. Si se les presiona de alguna manera, sienten dolor. Y bueno, esta sensación desagradable, pues en la noche da como resultado sueño fraccionado. Y al otro día las características que hemos descrito de qué alteraciones mentales, físicas, del estado de ánimo se presentan en los sujetos que no han tenido un sueño cuantitativa y cualitativamente adecuado. Bueno, eso es la fibromialgia y que tampoco tiene cura. Sin embargo, se les dan algunos medicamentos tranquilizantes que les pueden ayudar a controlar esta sensación desagradable llamada fibromialgia y que altera el sueño. Luego viene la epilepsia relacionada al sueño, que les había comentado que originalmente la epilepsia, sobre todo aquella con actividad motora, se metía en el capítulo de trastornos del sueño provocados por movimiento, ahí se metía la epilepsia, pero como también tiene ciertas características muy particulares, se consideró conveniente ponerla aparte. Como ven aquí está en el apéndice A, en trastornos médicos y neurológicos que alteran el sueño. Ahora allí está la epilepsia relacionada al sueño. Y como ya les había dicho, que luego se califica como epilepsia nocturna, considerando que uno duerme en la noche. Así que epilepsia nocturna. Pero como también se puede dormir en el día, pues ese tipo de epilepsia también se puede presentar en el día. Entonces, como que ya no concuerda con el término de epilepsia nocturna y entonces se utiliza más epilepsia relacionada, perdón, relacionada con el sueño. Y se trata de dar alguna explicación para entender por qué este tipo de epilepsia se desencadena cuando uno está dormido. Bueno, ustedes como ya tienen en mente cómo es la actividad cerebral, que ésta cambia en frecuencia y en amplitud, y también saben que a medida que aumenta de amplitud la onda, eso significa que están descargando simultáneamente más y más y más y más neuronas, miles, cientos de miles, millones de neuronas que descargan al mismo tiempo y se suman las descargas individuales de las neuronas para dar origen a las ondas que uno registra en el electroencefalograma, porque recuerden, lo que uno registra en el electroencefalograma
que son ondas de frecuencia y amplitud variable, es el resultado de millones de neuronas que están descargando. Así que en este caso, cuando aparecen esas ondas lentas de gran amplitud, características del sueño lento, pues indica que son millones de neuronas que descargan simultáneamente, lo que se considera que la excitabilidad cerebral está elevada, lo que facilita pues ya el desencadenamiento de la epilepsia relacionada con el sueño. Entonces, por eso, la epilepsia ya se incluye en este apéndice particular. Para comprobar eso hay que ir al laboratorio. Déjenme ver si alcanza a correr este video y lo ven ustedes. Ahí corre video. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Ajá. Bueno, ahí ya hay un paciente que está en una clínica de sueño. Como ven, ahí todavía no le da el ataque y ya le están estudiando su sueño. Entonces, ahí del lado izquierdo, aunque no se alcanza a ver bien, está corriendo el registro y del lado derecho, pues ven la conducta del paciente. En ese momento, pues está tranquilo, intentando dormir y de repente empieza entonces la descarga. Noten del lado izquierdo cómo ya se le alteró el registro, ya si ni se notan las ondas cerebrales individuales, ya empieza una serie de descargas de las neuronas que da como resultado esos movimientos rítmicos. Son por las neuronas que están descargando simultáneamente sin control y producen ese tipo de movimiento que es la epilepsia nocturna. Ahí está. Y noten que esa conducta pues no permite que se presente el sueño. Entonces, ahí hay que proteger la boca del paciente porque se puede morder la lengua. Ahí hay otra paciente que empieza a dormir y de repente empieza con esa actividad motora. Poco a poquito, vean, están moviendo las piernas. Vean aquí esta epilepsia del sueño, pues se nota con ese tipo de actividad motora, pues no se puede dormir. Eh, Y noten cómo se da un ataque para momentáneamente y luego otra vez se descarga otro ataque.
Bueno, están explicando cómo se da ese tipo de epilepsia. Hay una interacción y alteración funcional de los mecanismos que regulan la actividad sensitiva motora, donde interviene la corteza sensitiva y la motora, pero también núcleos del tálamo que están regulando el movimiento. Así que durante la epilepsia se alteran todo ese mecanismo que ya les describí y el resultado es pues ese tipo de epilepsia que aquí dice nocturna, pero es más adecuado llamarle epilepsia durante el sueño, porque pueden dormir en el día y tener un ataque epiléptico mientras están durmiendo. Bueno, entonces ahí ya vieron, ya se dieron cuenta de que ahora la epilepsia que altera el sueño es tratado en un apéndice particular y no en el apéndice relacionado con alteraciones del sueño. A ver, Rodrigo, sí, dinos, te escuchamos. Sí, tengo una duda. ¿Estos focos epilépticos se dan como con mayor frecuencia en alguna de las fases del sueño? O sea, en alguna fase en particular, o puede ser en cualquiera, o no hay como, o está distribuido más o menos equitativamente. Mira, qué bueno que hablas eso. Así como las alteraciones del sueño que se revisan periódicamente para clasificarlos, en relación con la epilepsia, hay muchos tipos de epilepsia. Depende de su origen. En primer lugar, si es epilepsia localizada o generalizada. Si es localizada, ¿dónde se localiza? Si es epilepsia que nada más afecta una parte del cerebro, es parcial. Pero si afecta todo el cerebro, ya es generalizada. Entonces, ahí ya hay criterios para diferenciar tipos de epilepsia. Y luego, también, de acuerdo a la edad en la que empiezan, y también de acuerdo cómo se originan, si es por alguna lesión o es por la ingestión de alguna sustancia o es un problema metabólico o no se conoce el origen. Entonces, frecuentemente se analiza el tipo de epilepsia y cómo clasificarlo. Bueno, pero las que alteran el sueño también tienen diferente origen. Puede ser que sea una epilepsia, de las más graves son la epilepsia del lóbulo temporal. Como su nombre lo indica, las neuronas o el tejido nervioso que está lesionado está en el lóbulo temporal y que en un momento determinado se activa y de ahí empieza a distribuirse la epilepsia a diferentes partes. Entonces empieza a ser parcial y luego se hace generalizada. Pero puede ser que la parte lesionada esté en los lóbulos frontales. Entonces ahí es otro tipo de epilepsia que también altera el sueño y que se origina en otra parte del cerebro. Entonces, como ves, también ahí el tipo de epilepsia se clasifica de acuerdo a su origen, de acuerdo a su dónde está el inicio y si es nada más parcial o luego se generaliza. Y esto es muy interesante porque las epilepsias, bueno, también hay otro tipo de epilepsia donde no hay movimiento, epilepsia de ausencia, donde el sujeto, estando interactuando desde el punto de vista social, de repente queda como desconectado. No sé si allí entre ustedes mismos o mismas han detectado que alguno de ustedes, pues, entabla un diálogo y de repente como que se ausenta y uno se extraña, ¿no?
como que me está poniendo caso, pero tiene una imagen como que no está aquí, está en otro lugar. Bueno, hay crisis que duran segundos o minutos de ausencia. Ahí no hay actividad motora, sino que se manifiesta de otra manera. Pero aquí los tipos de epilepsia que se integran, que afectan el sueño, son las que producen alteraciones motoras. No importa en qué lóbulo se originen. Puede ser en cualquier lóbulo, temporal, frontal, parietal, pero que finalmente producen alteraciones del movimiento, bueno, son integradas en este apéndice de epilepsia relacionada al sueño. Y aquí es muy interesante lo que pasa en pacientes epilépticos gravísimos. Miren, si una epilepsia no se trata adecuadamente, que empieza en una parte del cerebro, esta se va extendiendo, porque la propia epilepsia, la sola excitación constante de una parte del cerebro va creciendo y puede ir dañando a otros tejidos cerebrales que originalmente estaban sanos. Entonces hay que controlarla, que no se extienda. Es más, evitar que pase de un hemisferio cerebral al otro, porque luego eso sucede, se origina en un hemisferio, el otro está sano, pero después la epilepsia no controlada pasa al otro, sobre todo a través del cuerpo calloso. Entonces, hay que tener mucha atención, controlar la epilepsia. Hay muchos fármacos que son efectivos para controlar la epilepsia, pero hay algunos tipos de epilepsia que se llaman epilepsia farmacológicamente intratables, es decir, que no hay por el momento ningún fármaco, ni mezcla de fármacos que controlen la epilepsia y que puede ser grave porque puede pasar de un hemisferio al otro y terminar con la muerte. Entonces ahí hay una alternativa que no se usa con mucha frecuencia, como es la cirugía, para evitar que pase la epilepsia de un hemisferio a otro. Se corta el cuerpo calloso, que es donde pasan los axones, miles y miles y millones de axones que comunican un hemisferio con el otro, para que el individuo funcione como precisamente individuo, porque cuando se corta el cuerpo calloso, curiosamente, se empieza a detectar como si ese cuerpo estuviera ocupado por dos individuos diferentes. Es decir, cada hemisferio empieza a funcionar como si fuera una persona diferente. Es muy interesante y me extiendo en esto porque hemos tenido un contacto reciente con un colega de la facultad y con un grupo de investigadores que está en Colombia que están precisamente trabajando con pacientes epilépticos y tienen ya algunos pacientes con cuerpo calloso seccionado totalmente o cuerpo calloso seccionado parcialmente, o algunos que nacieron sin cuerpo calloso, es decir, con agenesia del cuerpo calloso. Es muy interesante estudiar su sueño, pero además su conducta. Como les decía, hay datos en la literatura que indican que estos pacientes con cuerpo calloso seccionado actúan como si fueran dos personas ocupando el mismo cuerpo. Entonces, pues ahí hay mucho que hacer, hay mucha investigación que llevar a cabo para entender lo que está pasando en estas personas con este tipo de epilepsia, y también donde la alternativa final fue seccionar su cuerpo calloso
para evitar que la epilepsia se agrave. Déjenme ver si tengo más videos de eso. No, creo que no. Bueno, entonces, así está lo relacionado con la epilepsia, este tipo de epilepsia relacionada con el sueño. Y ahí, como les decía, para tratar de ayudar a los pacientes, pues se utilizan diferentes tipos de fármacos antiepilépticos, pero ya se dieron cuenta también que hay epilepsia fármaco resistente. No hay fármacos que logren controlar su epilepsia y no hay más remedio que recurrir a la cirugía, que intervenir en el cerebro ya de por sí es grave, porque la propia cirugía puede ocasionar daños anatómico-funcionales que antes no existían. Bueno, entonces, ese es otro tipo de trastornos que forman parte del apéndice A. Luego, ahí mismo, hay otro trastorno de dolor de la cabeza relacionado con el sueño, que también se incluyó recientemente. Y como su nombre lo indica, hay algunos pacientes que sienten un dolor intenso en la cabeza cuando duermen. Puede ser un dolor de la cabeza generalizado o puede ser un dolor de la cabeza localizado. Puede ser que les duela la parte frontal, izquierda, derecha, parte occipital, derecha, izquierda. Entonces puede ser dolor de cabeza generalizado o bien parcial, como ya les mencionaba. Y ya saben que cualquier tipo de dolor altera el sueño. Daniel, ¿quieres hacer algún comentario? A ver, adelante. Daniel. Sí, profe, en cuestión de lo del dolor de cabeza durante el sueño, ¿han hecho estudios de si es debido a algún tipo de complicación en la circulación del cerebro? O sea, que sea por algún tipo de inflamación de las arterias o algo similar, o como cuál ha sido la causa, o no saben todavía. Mira, no se sabe todavía, pero como dices, sí han hecho diferentes estudios. Ahora con la tecnología que está avance y avance, pues se puede analizar la circulación general del cerebro y se puede ver si cierta red de vasos sanguíneos disminuye el diámetro o lo aumenta de circulación, dando como resultado un cambio de circulación en zonas específicas del cerebro. Sí se han hecho muchos estudios, pero todavía desafortunadamente no se encuentra la causa. Por ejemplo, algún tipo de insomnio, y relacionado con esto que preguntabas, se ha detectado como un cambio de la circulación específica en los lóbulos frontales, sobre todo en la región prefrontal, pero todavía es una información muy generalizada. Si ahí cambia la circulación o también puede cambiar la temperatura localizada del cerebro y parece ser que en ciertos tipos de insomnio también como que en los lóbulos prefrontales aumenta la temperatura. Entonces sí, en relación con esa pregunta original, se han hecho una gran cantidad de estudios, entre ellos ver si hay problemas en la circulación, pero todavía no se tiene por ahí una información precisa que sería importante para tratar de implementar pues tratamientos ya específicos, sabiendo la causa, el origen, pues es menos complicado implementar ya métodos para controlar ese tipo de alteración. Ya les había mencionado otro tipo
de alteración en la cabeza, que es la explosión. Pero ya se dieron cuenta que eso quedó en otro capítulo. Explosión. El paciente, que quedarían las parasomnias ese, donde el paciente percibe que su cabeza está explotando, pero curiosamente no le causa dolor. Simplemente siente que de repente se iluminan diferentes partes de la cabeza como sucede durante la explosión, pero no le duele, es nada más esa sensación y forma parte entonces de parasomnias. Pero este sí produce dolor, 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 que es una especie de migraña nocturna. Entonces aquí sí hay muchísimos estudios y también, bueno, se trata de controlar con analgésicos y de ver si algunos alimentos producen este tipo de migraña, y se ha detectado que el vino tinto se ha relacionado con la producción de dolor de cabeza durante el sueño, o también esos aditamentos que le producen, que le integran a la comida china, también como que se ha relacionado con la presencia de dolor durante el sueño. Pero en concreto todavía no se tiene una información precisa en relación con este problema que altera el sueño. Bueno, y luego hay otro capítulo aquí en el apéndice A, trastornos del reflujo gastrointestinal relacionado al sueño. Bueno, ahí como el término lo indica, es que cuando nos disponemos a dormir, sobre todo después de una alimentación intensa y el tipo de alimentación, y también hay problemas orgánicos en el aparato digestivo, hay reflujo del contenido del estómago y de los intestinos, que por la posición que utilizamos para dormir, ya ven que nos ponemos de manera horizontal, y por la gravedad, pues puede haber regreso del contenido intestinal y del estómago hacia las vías superiores, hacia el esófago, puede afectar las vías respiratorias superiores, el regreso de ese contenido, pero que además debe de existir un daño orgánico. Generalmente en el esófago, antes de llegar al estómago, hay una serie de esfínteres que permiten que el alimento pase y las bebidas de la boca hacia el estómago, pero que no regresen. Ahí hay una serie de músculos que forman esfínter, que se cierran para evitar el reflujo. Pero cuando hay ese tipo de daño orgánico, entonces sí puede haber reflujo del contenido del estómago y del intestino. O aunque uno no tenga ese tipo de daño, cuando la comida es en exceso y nos acostamos inclinando mucho la cabeza hacia abajo para que la presión, la gravedad de la tierra ejerza mucha presión, entonces sí, eso facilita el regreso del contenido estomacal e intestinal hacia las vías superiores, esófago, vías respiratorias, y entonces eso altera el sueño. Porque además hay un reflejo que evita que el contenido que viene del sistema digestivo pase hacia hacia el sistema respiratorio, puede terminar fatalmente, se ahogan. Los gases respiratorios no pueden ejercer su efecto, no pueden circular porque está bloqueado ese flujo por el alimento que se ha regresado
del sistema gastrointestinal. Y entonces todo eso pues altera el sueño. No puede dormir el sujeto, al contrario, despierta, espantado, desesperado, porque no puede respirar. Y eso también está muy ligado con el inciso G, que dice atraganto, asfixia y espasmos de la laringe relacionados al sueño. Es que también ese reflujo gastrointestinal provoca un reflejo. Se cierra el sistema que nos permite respirar precisamente como defensa para que el sistema de la respiración no se bloquee por la alimentación, por los productos de la alimentación. Hay un reflejo y lo cierran. Y de esa manera, al cerrarse la vía respiratoria, no se puede respirar. El resultado, pues el paciente, si estaba dormido, despierta espantado y todavía no puede respirar porque está cerrado ese sistema que permite el paso de los gases respiratorios. Entonces, ahí por eso se llama atraganto o asfixia y espasmos de la laringe relacionados al sueño, porque puede ser, les digo, por el reflujo gastrointestinal o aunque no hayan ingerido muchos alimentos, la calidad del alimento. Si son muchas grasas, muchas grasas, si están muy condimentados, salsas picantes, la acidez en general produce este tipo de reflejo. Hay esta asfixia porque se cierran las vías respiratorias y ya ustedes saben, si uno no puede respirar, pues uno no puede dormir. Entonces, esto se puede presentar de vez en cuando, prácticamente todos los individuos lo han presentado, sin ser pacientes en los cuales se presente esta alteración todas las noches, pero de vez en cuando todo mundo lo presenta. Entonces, ahí hay que tomar algunas precauciones para evitar que se presente el problema. Bueno, si cenan abundantemente, dejar un tiempo razonablemente largo antes de que intenten dormir, más de 1 hora, para que el contenido de los alimentos tengan tiempo para rebasar el sistema digestivo, que vaya más allá del estómago, de los intestinos, para que ya no haya oportunidad de regresar cuando traten de dormir. Y si no, si se duermen rápidamente, procuren cenar la cantidad menor posible. 2, y también la calidad del alimento, que tengan poca grasa, poco condimentados, porque si no se puede presentar este problema que además de quitarles el sueño, puede producir preocupación, espanto, porque despiertan y se dan cuenta que no pueden respirar. Y esto se puede prolongar 30, 40, 60 segundos. Y ya decir 60 segundos sin poder respirar, parece el tiempo eterno. Creen que ya se van a morir. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ya han tenido ese problema que es muy desagradable y sienten que ya llegaron a su fin. Bueno, pues entonces ahí ya les mencioné cómo tratar de evitarlo y no combinarlo con bebidas alcohólicas, porque eso incrementa más el problema. Y en ese sentido, como las bebidas alcohólicas también deprimen el centro respiratorio,
pues muchas personas han muerto por tener este tipo de problema. Bueno, entonces ya hicimos el recorrido de otro capítulo, es del apéndice A. Para terminar con los trastornos del sueño, nos faltaría el capítulo de las drogas, que es un capítulo especial. Pero este lo vamos a dejar ya para tener la clase en vivo. Ahora hasta ahí vamos a llegar, reiterando que les voy a subir información adicional, sobre todo algunos videos con el problema de las piernas inquietas, que no logró correr el video. Eso lo voy a subir al chat. Y también voy a checar que si logré grabar, para los que no pudieron conectarse, tener la videograbación allí en el chat. Entonces espero que ahora sí, el próximo martes ya recupere la movilidad adecuada y tener ahí la clase directamente en el salón. Pues entonces, hasta ahí vamos a llegar, que les vaya bien y nos vemos el próximo martes. ¿O algún comentario adicional? Bueno, entonces, así quedamos. Hasta el próximo martes. Hasta luego, profesor. Gracias, Que profe. les vaya muy Bye. bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Entonces me desconecto.